Hola, hola, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días de miércoles. Gracias a Dios es miércoles. Y seguimos batallando con la gargantita. Esperemos que nos deje estudiar. Muy buenos días, buenos días a todos. Buenos días por Facebook, buenos días por TikTok. Muy buenos días, buenos y bendecidos días. Bendecido miércoles. Vamos a esperar que se vayan conectando para iniciar con la oración. A que se vayan conectando para que iniciemos con nuestra oración para pedirle dirección al Señor, ¿verdad? Muy buenos días, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos días a todos los que se van conectando. Bendecido miércoles, ¿verdad? Muy bendecido miércoles. Rupka, algo así se llama, Jade. Muy buenos días, chicos y chicas que se están conectando. Katy Ríos, muy buenos días. Buenos días, Andy López. Muy buenos días de miércoles, ¿verdad? Buenos días de miércoles. Vamos a llevar a cabo nuestro estudio, nuestra lectura de la Biblia de Isaías 54. Ya ando, ¿verdad? Buenos días, Moni. Buenos días y bendiciones. Vamos a dar gracias, esperando que esta gargantita nos permita concluir nuestro estudio, nuestra lectura, ¿verdad? Buenos días. Vamos a darle gracias al Señor por este día y por el día de estudio que nos va a permitir tener, ¿verdad? Los invito a dar gracias. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, Señor, bendito seas. Padre, tú eres muy bueno, eres muy, muy bueno, Señor. Bendecido día nos has dado ya con tu presencia, nos has puesto de pie y nos estás permitiendo disfrutar de este día miércoles, Señor. Sé tú con nosotros, mi Dios, guiándonos, guía nuestros pasos. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. Permite, Señor, que llevemos a cabo este estudio de manera que tú seas glorificado y que nosotros seamos enseñados por ti. Que seamos enseñados por ti. Permite, mi Dios, que todos y cada uno de los que nos vamos conectando sientamos como tu Espíritu Santo nos da entendimiento y discernimiento, Señor. Y en tus manos nos ponemos, mi Dios. En tus manos dejamos este estudio. Que seas tú quien nos guíe y nos dirija. Que tú, Señor, seas cuidándonos a todos este día y bendiciendo nuestras vidas y la vida de los que amamos, mi Dios. En tus benditas manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chicos, espero que nos deje esta garganta, que aún no nos componemos, ¿verdad? Pero primero Dios. Dice el capítulo 54 de Isaías. En este subtema dice fecundidad de Jerusalén. Vamos a hablar aprender cómo el Señor en este capítulo habla acerca de quitar esa vergüenza que tenía su pueblo tras sentirse abandonados por su Creador, pero el Creador aquí en este capítulo les afirma que está con ellos y les dice: por un tiempo me alejo, pero no enteramente. Perdón, chicos, andamos con gripa.
pero no vamos a dejar de tener palabra de Dios, ¿verdad? Así que vamos a leer. Dice Isaías 54, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en altavoz, la que no ha estado de parto. Porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas. No escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te acordarás más, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra, porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te he llamado del Señor. Como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios, te ha llamado tu Señor. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado. Dice el Señor que tiene compasión de ti. Oh afligida, azotada por la tempestad sin consuelo, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. Haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. En justicia serás establecida y estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Si alguien te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti caerá. Yo he creado al guerrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación procede de mí, declara el Señor. Aquí en este capítulo, desde el 53, el Señor está hablando de una restauración, ¿verdad? De que ya el Señor no va a volver a derramar ese enojo que le causan con la rebeldía y la desobediencia. El Señor dice que va a cesar de permitir que sea conquistada, que sea humillada, que sea avergonzada. Recuerden que cuando Dios se dirige a Israel como una mujer, está hablando de la representación de un matrimonio donde Él es el esposo, ¿verdad? Y habla acerca del pueblo dirigiéndose como a la mujer que en su momento se sintió repudiada, abandonada, desolada, humillada, pero que el Señor le va a mostrar compasión. Y aquí en este capítulo, el Señor les está hablando de que va a hacer un pacto con ellos, ¿verdad? Pero vamos a empezar con los primeros versículos. Dice aquí, cuando el Señor le está diciendo a Israel, ¿verdad? Dice, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Y cuando aquí el Señor siempre, recordemos que el Señor siempre les habla de cosas que ellos ya conocen, para que pueda tener sentido lo que Él les dice y ellos puedan tener un poco más de comprensión, ¿verdad? Y cuando les habla aquí acerca de los hijos, es que en este momento Israel, Jerusalén, se sentía humillado,
avergonzado, porque no solamente ya no se estaba cumpliendo la promesa o el mandato de Dios de que se reprodujeran y fueran muchos, sino que ahora estaban hasta cautivos, ¿verdad? Ya no podían tener esa libertad de la que gozaban, ya no estaban teniendo hijos como normalmente Israel. Allá en Egipto, aunque estaban oprimidos, dice que entre más los oprimía Faraón, ellos más se reproducían. Pero aquí pasa lo contrario. Hay tristeza y dolor en el pueblo y ya no están viendo esa productividad, no solamente desde sus vientres, sino desde que ellos mismos poseyeran una tierra, la cual les daría el fruto y ellos se sentirían libres, ¿verdad? Y el Señor está hablando aquí, dirigiéndose a ellos como una mujer que no podía tener hijos, y les hace memoria de Sara. Sara, cuando ya Dios les había dado una promesa de que ellos serían padres de muchas generaciones, pero Sara era estéril. Sara ya era grande y ella sentía la vergüenza y la humillación. En ese tiempo, en estos tiempos bíblicos, la mayor humillación para una mujer era no sentirse amada, no estar casada, sentirse despreciada y sobre todo ser estéril, no tener hijos. Era una humillación y una vergüenza tremenda para las mujeres en ese tiempo. Y el Señor les habla de que esa vergüenza por la que ellos están pasando se les va a quitar, así como fue a Sara. Y allá en Génesis capítulo 21, versículo 2 y versículo 5, el Señor les hace memoria de que Sara, ya grande, siendo estéril, pudo dar a luz, para que ellos vean que para Dios nada hay imposible. Y entonces en Génesis, vamos a ver ese relato de Sara. Génesis 21, 2, dice así: Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y el versículo 5 dice: Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Parecía algo imposible. Y el Señor les está hablando aquí de ese relato para recordarles que para Dios nada hay imposible. Dice: tú vas a volver a producir. Te voy a quitar esa vergüenza y esa humillación de viudez, de esposa abandonada, de esposa humillada, de no tener hijos, ¿verdad? De no seguirte reproduciendo, como yo dije que serías grande. Yo le dije a mi amigo Abraham que sería padre de muchas naciones. Y aquí tras esta situación por la que han pasado, que incluso ellos en los capítulos anteriores le dicen a Dios: nos has abandonado. Y les dice Dios: no te he abandonado, ¿verdad? Aquí el Señor más adelante les está diciendo: no te he abandonado, simplemente por un momento te dejé. Dejé que tú te dieras cuenta con quién estás mejor, quién es realmente el que a ti te sostiene, pueblo, quién te sostiene a ti, mujer, ¿verdad? Le dice como pueblo. ¿Qué esposo que tú has elegido aparte de mí te ha tratado con la dignidad, el respeto y el amor y la bendición abundante de que nada te falte como yo? ¿Verdad? Es lo que le está diciendo el Señor a este pueblo. Recuerden que también Dios siempre le ha dicho a sus siervos, a Abraham le dijo que iba a ser padre de muchas naciones, pero también le advierte que su pueblo iba a estar cautivo por un periodo de tiempo, ¿verdad? Dice: van a estar cautivos 400 años, y dice, y eso va a suceder por su duro corazón, porque el pueblo es duro de corazón, porque no le gusta reconocer la diferencia que hay entre los dioses que se inventan otras naciones y quién soy yo, ¿verdad? Pero si ellos se vuelven de su proceder, pero si ellos, dice el Señor, siempre da la oportunidad de retroceder,
Dice, yo los restauraré. Pero aquí el Señor en este capítulo ya les está hablando de que ahora sí ya Él va a cesar de dejarlos a disposición de todos aquellos que siempre han querido conquistar. Y hasta la fecha, hasta este tiempo vemos como siempre quieren conquistar a Israel, siempre han querido quitarle esa riqueza de tierra que el Señor les dio por herencia. Se las dio Dios, no se la van a poder quitar. Pero bueno, al ser humano a veces le hace falta tantita curiosidad para venir al libro más antiguo de toda la historia, donde se encuentra toda verdad, y darse cuenta que lo que Dios dijo aquí en Isaías 54 para su pueblo, hasta la fecha de hoy, 2025, que esto fue escrito antes de Jesucristo. Hemos visto que Isaías fue escrito por ahí de los años 700 antes de que Cristo viniera, y ya estamos en el año 2025 y quieren seguir conspirando contra Dios, contra el pueblo de Dios, y no van a prosperar. Esa es la razón por la que no van a prosperar. Dice aquí de las promesas, ya me adelanté mucho. Dice aquí Dios a su pueblo en ese nuevo pacto que hace con ellos: si alguien te ataca ferozmente, no será de mi parte, y cualquiera que te ataque por causa de ti, ahí el Señor les está diciendo, yo voy a responder. Si alguien va contra ti, ahora va contra mí. Dice, por causa de ti caerá. Ningún arma forjada contra ti va a prosperar, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación procede de mí, declara el Señor. Esa es la razón por la que hasta el día de hoy, hagan lo que hagan contra el pueblo de Dios, contra la tierra que Dios les dio en herencia y en bendición, no va a prosperar. Esa es la promesa, el nuevo pacto que Dios tuvo con su pueblo, pero no solamente con su pueblo, no solamente con ese Israel geográficamente y de manera física, de linaje puro de sangre, que fue descendencia de Abraham, sino también para todos aquellos a los que ya nos mostró Dios en el capítulo 53, que hace extensiva la bendición para todos los gentiles que vienen a formar parte de esa descendencia de Cristo, comprados por sangre, adoptados como hijos, y la familia espiritual de Abraham, padre de Jesús, que ya lo vimos en uno de los textos, dice que es Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, nos compra y entonces somos descendientes suyos. Estas promesas, no solamente de manera literal en ese tiempo, son extensivas para todo el pueblo de Dios que se humilla ante Él. Simón, esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. El Señor dice, ya no vas a ser humillar. Yo voy a quitar de ti ese oprobio. Sí, te sentiste abandonada, te sentiste repudiada, pero ya no va a suceder. Entonces el Señor, para que ellos entiendan esa promesa, les dice lo que sucedió allá con Sara y con Abraham, que a pesar de que parecía que ya no iba a ser posible, ¿verdad? Que ya no había esperanza, a Sara ya se le había, dice la palabra de Dios, ya se le había retirado el ciclo normal de la mujer, y ella dice, ya no hay forma. Ya no hay forma de yo quedar embarazada. Abraham ya era grande, ya tenía 100 años. De hecho, acabamos de leer cómo Génesis relata que Sara le da un hijo ya en su vejez. Entonces el Señor les habla de eso para que ellos entiendan y comprendan que el Dios que ellos debían conocer, que sus padres les habían pasado generación tras generación ese conocimiento, tenían que confiar en Él, porque nada había imposible para el Señor. Dice, el Señor les viene recordando todo lo que ha hecho generación tras generación por ellos como nación, como pueblo, para que no se les olvide quién es el Dios que los está rescatando nuevamente, y que es un Dios que exige respeto, como cualquier rey, como cualquier
gobernante de hoy en día, que se merece respeto porque es una autoridad y porque él tiene derecho, se le ha dado el derecho para legislar y hacer las modificaciones convenientes y pertinentes para la nación. No iba a ser la excepción nuestro Creador. Él también tiene todo el derecho de decir cómo quiere que se lleve la gobernación de su pueblo. Y también tiene leyes que establece que habrá consecuencias si no se portan a la altura de lo que la visión de ese gobernante tiene. Y entonces aquí el Señor les está diciendo que todo eso va a quitarse. Ya no van a recordar nada de esas cosas. E incluso el Señor les hace memoria también de que dice: te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te vas a acordar. El oprobio de esa juventud, recuerden que en su momento a este pueblo, en esta temporada para este pueblo de Israel, ya no está hablando tanto del principio del pueblo, sino de que esta captura precisamente de la que está hablando Isaías 54, es la que se está llevando a cabo con la conquista de Babilonia. Y esa consecuencia fue a causa, recuerden que lo vimos en Isaías 59 del 1 al 8, donde por una soberbia de un rey, Dios le dicta la sentencia a Ezequías de que iba a suceder todo eso con sus jóvenes. Dice: tus jóvenes serán llevados cautivos. Y de entre esos jóvenes aprendíamos que era Daniel y los 3 hebreos, sus 3 amigos hebreos, ¿verdad? Desde la juventud, porque todos fueron llevados jóvenes, fueron humillados y avergonzados. Hubo muchas mujeres que quedaron viudas. Y entonces el Señor le dice: todo eso que sucedió cuando les conquistaron, cuando fueron llevados cautivos, yo te voy a restaurar. Y no te vas a acordar de todo eso que sucedió. Porque yo, dice el Señor, porque yo tu Redentor, el Santo de Israel, les está diciendo cuando les dice: yo tu Redentor, el Santo de Israel, el Señor Dios de los ejércitos, el que hace todas las cosas posibles, el que hizo toda la tierra, te estoy diciendo que ya no serás abandonada ni afligida de espíritu. El Señor le está diciendo: no te está tomando cualquier gobernante, te está tomando el hacedor de todas las cosas, para el cual no hay nada imposible. Pero sí el Señor le sigue diciendo que tienen que andar en rectitud. El Señor siempre, si vemos los libros de los reyes, el Señor le dice incluso a Salomón: yo prometo, ¿verdad?, estar con el pueblo y ser para ellos su Dios, su Padre, su protector, su guía. Pero si el pueblo se aleja, yo me voy a alejar. O sea, dice el Señor: yo los voy a dejar para que paguen las consecuencias de alejarse de lo que yo les digo que es mejor para ellos. Pero el Señor aquí les está hablando que todo eso va a ser restaurado. Y no solamente se lo está diciendo a la nación de Israel, sino que hoy en día también a todos nosotros. El Señor nos dice, como bien decía Moni en su momento, todos pasamos por situaciones que nos hacen sentir abandonados, despreciados, humillados, repudiados, ¿verdad? Muchos a veces por el cónyuge, a veces por los mismos padres, por los mismos hermanos, hermanos de sangre, hermanos espirituales, por amigos, por compañeros de trabajo, por cualquiera que sea la situación, por una situación a veces financiera. Hay muchas cosas que a nosotros hoy en día nos llegan a causar ese agravio y hace que nuestro espíritu se sienta afligido, nuestra alma se sienta abandonada. Pero el Señor esta promesa no solamente se la hace a su pueblo, que hemos venido hablando, que iba a ser libre, sino lo hace para todos los que hemos creído en Jesús y venimos a formar parte de su familia. Dice el Señor:
yo soy tu consolador. Cualquiera que sea la situación que te esté causando todo esto, ven a mí y yo te puedo restaurar. Yo soy el que hace posibles todas las cosas. El Señor te dice hoy a ti, sea por lo que estés pasando. A veces se tiene la posición económica y social para atender otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero hemos dicho que la Biblia nos dice que el dinero nos sirve para muchas cosas. De hecho, la Biblia dice, sirve para una protección para el ser humano. Pero la sabiduría, que también sirve para una protección, sí te conserva con vida, pero el dinero no, ¿verdad? Por eso el Señor en el Proverbio siempre nos está diciendo, sabiduría adquiere más que oro y que plata. Dice el Señor, pon en primer lugar mi reino, mi justicia, mis mandatos, mi dirección, y después todas las cosas que yo sé que ustedes necesitan y que su corazón anhela, les serán añadidas. Siempre dice el Señor, vayamos primero por lo que es importante. Y entonces aquí, a pesar a veces de que se tiene esa posición económica y social, hay vergüenza y hay humillación por cualquiera de las situaciones. Acabo de decir algunas, pero cada uno de nosotros sabemos por lo que estamos pasando. Pero el Señor dice, si tú vienes a mí, yo te puedo quitar esa vergüenza, yo te puedo quitar esa humillación, yo puedo quitar todo ese oprobio que te está causando aflicción o preocupación, sea por lo que tú estés pasando. Dice el Señor, ven a mí y yo haré que tú te olvides de todas esas cosas que te están causando esa aflicción de espíritu, ese pensar que no hay salida. Apenas había un congreso de varones y mi esposo me comentaba y yo me puse a investigar un poquito, y dice que como el hombre es muy hermético para hablar de lo que le sucede, de lo que siente, se guarda todo y llega un punto en que el hombre a veces se siente sin salida, y el mayor índice de suicidios dice que es de hombres, no de mujeres, porque la mujer habla más. La mujer a veces incluso decimos, ya me dijiste eso muchas veces, pero ella lo saca y lo saca y lo saca, esa es su característica, y el hombre no. El hombre se guarda, y por eso muchos hombres que a veces están en una situación muy fuerte para ellos de llevar, a veces no solamente son las finanzas, sino también el dolor por el que están pasando tras un divorcio, hay hombres que se quitan la vida. Y a mí eso me sorprendió mucho porque hemos venido aprendiendo los viernes como mujeres que el Señor dice que la mujer sabia edifica su casa. Y como mujeres el Señor nos ha delegado algo muy importante, que es esa parte de ser ese consuelo, ¿verdad? Ese hacer que tu casa, no solamente tu casa, tu hogar, tú misma, seas ese remanso de paz al que quiere llegar el varón. También las hijas mientras son jóvenes, pero también los varones. Nosotras somos las que podemos contribuir a que los varones, desde que los tenemos en casa, sean hombres fuertes, sean hombres valientes, sean hombres que no tengan temor de expresar sus sentimientos y de pedir ayuda cuando sea necesario. Principalmente, llevar su corazón de todo varón al corazón de Dios, porque pase lo que pase, Dios es el mejor amigo que podemos tener, y aunque no habláramos con cualquier otro ser humano, yo se los digo por experiencia, hay mayor recompensa para nosotros de confiar plenamente en el Señor y contarle todo lo que nos pasa. El Señor, cuando le dice al pueblo de Israel, yo soy tu consolador, yo soy tu redentor, yo soy el que te va a guiar, vemos como Jesucristo, ya lo hemos aprendido muchas veces, dice, me tengo que ir para rogar al Padre que envíe al consolador. Fue la primera palabra que usa Jesús para expresarse acerca del Espíritu Santo,
para enviarlo a todos nosotros. Dice, enviaré al Consolador. El Señor, al venir a vivir como hombre, como nosotros, lo hemos visto, aprendió lo que es el ser humano, la vida humana, y dice, necesitan al Consolador. Porque hay muchas cosas que afligen al ser humano, muchas cosas. Incluso Cristo en alguna ocasión dice, no se preocupen. ¿Quién por preocuparse le puede añadir un codo más de largura de vida a sus días? Se confíen en el Señor, descansen en el Señor. Es lo que nos viene enseñando todo este capítulo ahorita, que no importa la situación por la que estemos pasando, el Señor es todo para nosotros. Vayamos y contémosle al Señor todo por lo que estamos pasando, con esa fe de que Él nos escuchará, reconociéndolo siempre, como hemos visto muchas oraciones que el Señor nos ha permitido ver. Una de ellas es la de Daniel, que cuando joven fue llevado cautivo, y tras leer siempre los rollos que él tenía hasta ese momento, que era el de Isaías, y él ve, ¿verdad? Isaías, Jeremías también lo tenía en ese tiempo, Daniel. Y entonces Daniel dice, ya se cumplieron los tiempos. Y entonces cuando Daniel se da cuenta de que se cumple el tiempo, él no empieza diciendo, ayúdanos. Él empieza siempre recordando la soberanía de Dios, cumpliendo lo que Cristo dijo. Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. No una letanía recital, sino diciéndonos que lo primero que tenía que llevar esa conversación era reconocer la soberanía de Dios. Y Daniel así empieza. Daniel empieza diciendo, Señor Dios de los cielos, creador de todas las cosas, tú eres soberano, tú eres justo. Reconociendo siempre que Él es primero, antes que mi necesidad. Perdón, está Él. Está el reconocer que Él es Dios, que Él es todo, que para Él todo es posible, que para Él nada hay imposible y que Él puede ayudarnos en la situación que estamos pasando. Esa es una de las situaciones que Dios quiere que hoy en ese capítulo todos recordemos, porque no solamente se lo está diciendo a su pueblo en aquel momento, sino a todos. Recordemos que lo que Dios dice trasciende y es para el fin de todos los tiempos. Dice más adelante, cuando Dios les dice, en un acceso de ira, en el versículo 8, yo escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Por un momento, el Señor permite, no nos causa, permite que pasemos por consecuencias de acciones para que aprendamos las lecciones y también para que se demuestre cómo está nuestro corazón para con Dios. Si hay un corazón que reconoce que falló, la Biblia dice que cuando Dios siempre hace preguntas no es porque Él no sepa las cosas, sino porque quiere que nosotros mismos nos demos cuenta qué clase de corazón tenemos. Cuando allá en el jardín de Edén el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? No es que el Señor no supiera que ya lo había matado, quería saber qué había en el corazón de Caín. Y vimos lo que había en el corazón de Caín. Pero cuando el Señor pregunta o cuando el Señor permite algo, es para que nosotros mostremos qué hay en nuestro corazón. Como sucedió en el tiempo de Job, cuando Dios permitió que Job fuera tentado por Satanás, para que fuera puesto a prueba por Satanás. Dios sabía lo que había en el corazón de Job y lo quiso demostrar. Entonces, siempre que estemos pasando nosotros por alguna situación, se va a revelar la convicción que hay en nuestro corazón de en quién creemos. Si primero que todo y antes que nada vamos a nuestro Creador,
o primero vamos a hacer todo lo que queremos por allá, y ya cuando vimos que no nos resultó, entonces venimos donde tuvimos que haber empezado, con el Señor, y que Él abra las puertas para todo lo que sea necesario que se tenga que resolver. Es mejor que el Señor ponga la solución a las personas adecuadas, las circunstancias propicias para solucionar la situación por la que estamos pasando, a que nosotros, con nuestra limitante y nuestra pequeña capacidad de entendimiento y de discernimiento de espíritu, de corazón, busquemos lo que necesitamos. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no. Cuando Dios dice que va a dar una solución y una salida, Él es asertivo. Por eso vayamos primero donde el Señor, donde nuestro Señor nos dice. Y aquí viene la promesa que el Señor le hace al pueblo de Israel. Dice: porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contigo ni te reprenderé. Un nuevo pacto que hace el Señor con el pueblo de Israel. Y les recuerda lo que sucedió allá en Génesis capítulo 9 del versículo 8 al 17, para que posteriormente lo lean, donde le dice a Noé: un pacto haré contigo. No volveré a destruir la tierra con agua. No volverá a ser la tierra inundada en su totalidad. O sea, no volverá a suceder. Esto que hice hoy de acabar con la humanidad no volverá a suceder. Y el Señor aquí nuevamente les dice a ellos: así como le dije a Noé, les digo hoy a ustedes, no volverán a ser enteramente dejados de mi mano, ¿verdad? Y debido a esa promesa que el Señor hace, de que su misericordia ahora se iba a extender, porque les dice el Señor: los montes serán quitados, podrán desaparecer todos los montes que nosotros conocemos, podrán desaparecer todas las colinas y temblar, dice el Señor, pero mi misericordia no se va a apartar de ustedes, pase lo que pase. Y hemos aprendido y hemos visto que muchos estudiosos de la palabra habla de que cuando se refiere a montes, se refiere a gobiernos, se refiere a potencias, ¿verdad? Se refiere a autoridades que tienen poder. Pero aquí el Señor, a pesar de eso, les está diciendo: mire, pase lo que pase, ya sean montes literales, ya sean naciones, yo no me voy a apartar ya de ustedes. Mi misericordia no se va a apartar de ustedes. El Señor les está diciendo: ustedes tienen que estar pendientes de mí, de mi palabra, de mi instrucción, para que sepan qué hacer y cómo hacer. Y entonces aquí el Señor les viene diciendo a todo lo que va a suceder, cómo va a restaurar esa nueva Jerusalén. El Señor les dice: oh afligida, azotada por la tempestad sin consuelo, ¿verdad? Por eso es que muchos dicen, cuando habla acerca de montes, de colinas, y aquí en el versículo 11 dice azotada por la tempestad, ¿verdad? Habla acerca de cuando esas potencias, esos gobiernos, la conquistaron y la afligieron. Y por eso es que muchos estudiosos de la palabra hacen referencia a ese acontecimiento, que cuando habla la Biblia de montes, de colinas, ¿verdad?, se está refiriendo a potencias y a gobiernos, ¿verdad? Y entonces dice, vas a estar sin consuelo. Dice, yo a ti afligida, asentaré tus piedras en antimonio, tus cimientos en zafiros, haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal, y todo muro de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será tu bienestar, y el de tus hijos. Entonces, Él les está hablando de una nueva Jerusalén que iba a ser restaurada, y que vemos más adelante en las otras profecías, cómo el Señor cumple cuando Ciro conquista a Babilonia y a todas las potencias alrededor y deja libre al pueblo de Israel. Empieza la restauración de Jerusalén, y el Señor le dice que va a quedar preciosa, pero también les está hablando de esa Jerusalén que va a ser establecida con nuestro Señor Jesucristo,
Y en Apocalipsis 21, 18 al 21, les dice acerca de ese futuro. Apocalipsis 21, 18 al 21. Dice así. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardonice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. El Señor les está hablando no solamente de que la Jerusalén que quedó devastada, que ellos conocían, iba a ser restaurada, sino también la nueva Jerusalén, la espiritual, esa que el Señor ya tiene preparada, la que está en los cielos. Dice que todo lo que Dios ha hecho visible es una copia de lo que nosotros no vemos. El templo, ¿verdad? Cuando le dice a Moisés que iba a ser el arca, dice que es una copia de lo que está allá en los cielos. De hecho, Moisés dice que fue llevado para que pudiera tener una visión, ¿verdad?, completa de lo que el Señor le estaba dando por diseño. Y entonces aquí, cuando el Señor les habla de que eso va a suceder, está diciéndonos también a nosotros de esa promesa, de esa Jerusalén que habla Apocalipsis, que el Señor va a restaurar, donde entonces estaremos todos los que somos descendientes de Jesús, por gracia y misericordia de ellos dos, del Padre y del Hijo. Y algo que yo quería resaltarles aquí es que el pueblo de Dios, cuando viene Jesucristo, tras esa promesa que Dios les había hecho de restauración, de que ya no los iba a abandonar, ellos creían que Jesús venía como ese Salvador, como Moisés o como Josué, como un caudillo que iba a liberarlos de la opresión, porque todo el pueblo de Israel estaba regado ya por todos los continentes que en ese tiempo existían. Y entonces ellos tenían una promesa de que iban a estar juntos, todos juntos, en una nación donde el Señor les iba a dar lo que en su principio les había dicho que tendría esa tierra, tierra que manaba leche y miel, donde estarían en unidad, sin tener temor ya de ningún gobierno que les conquistara. Por eso es que cuando viene Jesucristo, ellos creen que venía como ese guerrero. De hecho, muchos les decían a los reyes de ese tiempo que él se decía rey de los judíos y que iba a causar una revuelta para liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero lo que nos sorprende a nosotros y a ellos mismos, ¿verdad?, a ellos mismos en Juan 6, 44, Juan 6 del 44 al 45, dice que Dios atrae a todo aquel que quiere que sea salvo a los pies de Cristo, y Cristo mismo dice que nadie llega a Él a menos que el Padre lo atraiga, porque es una recompensa. Es una restauración. Lo que Cristo vino a hacer la primera vez para demostrar al pueblo que sí era posible, ¿verdad?, lo que Dios ya les había prometido, que sí los iba a restaurar, que sí iba a acabar con todo ese oprobio que seguían teniendo como nación, pero que tenía que hacer algo antes de eso. El Señor Jesucristo les deja claro que sí es el Mesías que estaban esperando, pero lo que iba a suceder. Juan 1:41, Juan 1:41 dice lo siguiente: desde el 40 vamos a leer, 1:40 y 40 ya. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías,
que traducido quiere decir Cristo. Cuando ellos tenían ese corazón sensible de ver el cumplimiento en aquel que esperaban, porque conocían, hemos venido diciendo que el Señor nos dice que estemos atentos y alertas a las señales de su presencia, porque está pronto por venir. Y ellos eso hacían, estaban atentos a ver en quién se podía cumplir todo lo que Isaías había dicho acerca del Mesías, y entonces el Espíritu les da convicción a ellos y les dice: hemos hallado al Mesías, hemos hallado al que va a libertar al pueblo, hemos hallado a aquel que dice la Escritura que nos va a dar libertad. Y entonces Juan 4:25 sigue relatando lo siguiente. Juan 4:25. La mujer, cuando Cristo está allá en el pozo con la samaritana, ¿verdad? Porque recuerden que los samaritanos y los judíos no se llevaban, pero cuando Cristo se encuentra en ese pozo a la samaritana y habla con ella, ella le dice, la mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Mucha gente, tanto los judíos como gentiles, sabían de que iba a venir un libertador para todos los que reconocieran a Dios como el único Dios verdadero. No solo venía para el pueblo del linaje escogido, descendientes de Abraham por sangre, el pueblo judío, sino también para todos aquellos que quisieran y que hayan alcanzado a reconocer al Mesías. Ellos estaban abrazando lo que decía Isaías 9:6, que un niño había nacido, un cumplimiento de la promesa de Dios, porque en él reposaría todo poder para gobernar. Y lo que dice Isaías 61 del 1 al 9, todo lo que iba a hacer Jesucristo. Lo que dice Ezequiel 37, 21 a 23, que realizaría Dios a través de Jesucristo. Y ellos esperaban que ese cumplimiento fuera en ese tiempo. Pero lo cierto es que ya no vamos a leer las citas, chicos, por el tiempo, solo se las estoy dejando, pero sí les voy a ampliar un poquito el panorama. Cristo vino por primera vez para salvarnos a todos, no de lo que ellos en su tiempo esperaban, de ya restaurarlos en la tierra, sino para perdón de pecados de todos. Juan 1:29. Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él cuando se iba a bautizar. Recuerden que Jesucristo, en obediencia al Padre, también va y se bautiza a una edad donde ya era consciente de sus actos. Esa es otra enseñanza que más adelante el Señor nos permita tener. El bautismo en agua es para aquellos que tienen conciencia de lo que representa morir a sí mismo, estar conscientes de y hacer lo que Dios manda. Empezar a hacer lo que Dios manda tras despojarse de eso que nos condenaba a todos. Una conciencia. Un bebé no tiene conciencia de eso, sino a una edad en la que ya tiene esa capacidad de discernimiento y de entendimiento. Pero cuando Cristo va a las aguas, le dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A eso fue a lo que vino Jesucristo, a quitar el pecado que todos tenemos por herencia. Y por eso dice Juan: ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y con eso Cristo les estaba mostrando que Él venía a hacer conciencia a toda la gente de que necesitaban la salvación. Él vino a demostrar en ese tiempo que había muchos que necesitaban la restauración, no solamente ya su pueblo, porque en Juan 1:11 dice lo siguiente, Juan
Juan 1:41. No, Juan 11, aquí está. Juan 1, 11 y 12, donde dice así. Perdónenme porque tengo muchísimas citas y no estoy bien. Esta gripa me tiene el cerebro así medio raro. Juan 1, 11 y 12. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Dice Cristo: vine al pueblo de Dios, siempre me he presentado al pueblo de Dios, pero me han despreciado. Y entonces, como han despreciado al Dios que puede gobernar y que puede hacer todo, entonces ahora el Señor hace extensiva para toda la gente, incluidos nosotros gentiles, que no somos linaje, que no nacimos de sangre por la voluntad de la carne de Abraham, sino por Dios, porque a través de Jesucristo nos compra y nos adopta como hijos legítimos. Y entonces dice Cristo que Él no quiere que el mundo se pierda, quiere que todos alcancemos el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Por eso Cristo, más adelante, en Juan 10, 14 y 16, habla acerca de eso, de que a los suyos vino y no le recibieron, pero dice Cristo, pero hay otros que sí. ¿Como quién? Como esa samaritana que estaba en el pozo, que no era judía, que no era de alguna manera de ese linaje puro. Más adelante vamos a aprender acerca de esas naciones, cómo es que se dividieron y por qué estaban en esa situación, pero creían en el Mesías. Y entonces en Juan 10, 14 y 16, 10 del 14 al 16 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Aquí el Señor Jesucristo les está diciendo: no vengo, aún no es el tiempo en que venga a restaurar las cosas de manera literal y física, porque hay otras ovejas. Porque tengo otras ovejas a las que tengo que reunir para que sean rescatadas de lo que le va a suceder al mundo próximamente. Y de hecho dice: y ustedes van a ser los que se van a encargar de hacer esa reconciliación, que lo aprendimos ayer, de hacer esa reconciliación entre el Padre y la demás gente que aún no me conoce. Y entonces, cuando el Evangelio se haya predicado por toda la tierra habitada, dentro de muchas señales que dio nuestro Señor, entonces ahora sí vendrá, como lo leímos ayer, que decía que Dios le dice a Cristo que junto a poderosos le iba a estar y junto a grandes para repartir despojos. Y lo vimos en Apocalipsis 19, 11 al 16, cómo el Señor ahora en esa segunda venida sí vendrá como rey para rescatar, como guerrero para pelear, para cumplir con esa guerra que Dios dice que traerá sobre toda la humanidad, que no se somete a su soberanía, pero para rescatar a esas ovejas que se han estado juntando y que hoy tras día se siguen juntando, ¿verdad? Muchos de los judíos de hoy en tiempo no han creído en Jesucristo porque Él en su momento, cuando vino la primera vez, no hizo lo que todos ellos esperaban, pero los discípulos de Cristo que sí creyeron en Él y entendieron el propósito de su primer venida, de restaurar todas las cosas, ya no nada más para el pueblo, porque el mismo pueblo de Dios toda la vida lo había rechazado. El pueblo de Dios
toda la vida. Si vemos desde el principio de Génesis, siempre se ha estado rebelando contra Dios. Y entonces el Señor dice, ahora voy a permitir que se acerquen a mí todos los que crean en mí, no nada más mi pueblo. Y estos judíos de hoy en tiempo, como no vino Cristo a derrotar esas potencias, como lo decía la profecía, porque no tenían la visión espiritual que Dios les había dado, y de hecho dice que no iban a entender. El hombre espiritual no conoce ni comprende las cosas espirituales, porque es carne. Y lamentablemente el pueblo de Dios casi siempre se ha dejado llevar por la carne. Pero el Señor nos ayuda a tener entendimiento a nosotros de que todas esas cosas que Él hizo se van a cumplir, que va a haber un cumplimiento mayor. Por eso dice el Señor, nos dice a nosotros como pueblo espiritual, como ese linaje comprado por sangre, por mandato de Dios a través de Jesucristo, que todos nosotros seremos enseñados por Él, como a través del Espíritu Santo. En el estudio del viernes vimos cómo el Señor, la ayuda que nos da a todos nosotros para que podamos obedecerlo, es su Espíritu Santo. Es un Espíritu que nos da valor, poder, amor, dominio propio, y que cuando Dios entra en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, dice que es como si hiciera una cirugía, una pequeña cirugía donde Él abre el corazón y escribe en nuestro corazón sus leyes y sus mandamientos por medio del Espíritu Santo. Y entonces todos somos enseñados por Dios. Por eso es que siempre insistimos, lean la palabra de Dios y oren al Señor, porque Él se deja encontrar. Ya lo vimos en el libro de los Hechos también, cuando este eunuco etíope leía, y Dios vio la disposición de su corazón y envió quien le ayudara a entender para que fuera rescatada su alma, ¿verdad? Todos sus hijos seríamos enseñados por Dios. Y la segunda de las características de esa promesa que el Señor hace, dice, si alguien te ataca ferozmente, no va a ser de mi parte. Y cualquiera que te ataque por causa de ti, porque te esté atacando a ti, que me lo está haciendo a mí, quedará avergonzado. Por tu causa yo le haré caer. Si estamos teniendo la convicción de que estamos haciendo lo que Dios dice, dice Dios, mira, pase lo que pase, yo no voy a dejar que prospere. Ningún arma forjada contra ti va a prosperar, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación procede de mí, declara el Señor. Cualquier lengua chismosa, esa es la realidad. Cualquier lengua que está tratando de difamar a un siervo de Dios, si él anda en integridad, cualquier lengua que se levante a decir cosa falsa de un siervo de Dios, aun siendo su propio hermano, en la carne o en la fe, dice el Señor que será condenada su lengua. No nos preocupemos, dice el Señor, deja que hablen. Yo me encargaré de que esa vergüenza se vuelva contra ellos. Dice, confiemos en que el Señor hace que para los que le amamos, todas las cosas obran para bien. Pero si nosotros queremos defendernos a nosotros mismos, las cosas no nos van a salir como si las resolviera el Señor. Por eso el Señor nos está diciendo aquí en ese capítulo, toda vergüenza, todo oprobio, toda situación por la que tú estés pasando, ven a mí, ponla en mis manos y yo resolveré. Porque mi promesa es que yo ya no te voy a dejar. Cristo dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del sistema, hasta el fin de este mundo. Yo voy a estar con ustedes. Y les doy el Espíritu Santo para que sepan tener autodominio, para que no traten de vengarse por ustedes mismos, sino que dejen la venganza en Dios, que Él es justo y que Él pagará de acuerdo a las acciones que cada uno merezca recibir.
porque además el Señor ve el corazón y muchas veces nos dejamos llevar por ciertas circunstancias, pero el Señor ve que nuestro corazón no es malvado. Por eso Cristo decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo ya estaba intercediendo por todos nosotros, porque en algún momento de nuestra vida todos tenemos debilidades y flaquezas y nos convertimos en adversarios de nuestros propios hermanos. A veces nosotros mismos nos queremos tragar a los que decimos que amamos. Son circunstancias que nos llevan a actuar como no quisiéramos actuar. Por eso dejemos que el Señor sea el que juzgue, porque muchas veces nuestro corazón no es perverso, sino que hay alguna situación de distracción que está haciendo que se actúe de manera mal. Pero si de verdad hay maldad en el corazón, entonces el Señor, Él lo sabrá y Él pagará de acuerdo a lo que hay en el corazón de cada uno. Pero lo que el Señor hoy quiere que sepamos es que hay una promesa de una nueva Jerusalén, donde todos aquellos que le reconozcan como Padre, como Redentor, como Salvador, como Soberano, como lo que Él es y como Él merece ser adorado y reconocido, y esperar, aunque no entendamos o comprendamos muchas cosas, dice: para todos ellos yo voy a ser su todo. Yo los voy a llevar a esa nueva Jerusalén, donde los pisos son de cristal, donde, como ya hemos visto, que lo menos importante será ver la majestuosidad de esa Jerusalén, sino que estaremos ante la presencia de nuestro Creador. Podremos ver a Dios cara a cara. Cristo estará con nosotros. En realidad, eso es lo que deberíamos estar anhelando. Como esos 24 ancianos, no la corona de oro o de perlas, o estar en una ciudad maravillosamente construida, ya lo vimos en Apocalipsis 21, 18 al 21, sino que Dios estará ahí, Cristo estará ahí. ¿Se imagina lo maravilloso que será? Que no recordemos nada de todo lo que hemos pasado aquí, porque simplemente estar ante la presencia del Señor borrará todo. Es como cuando una madre da a luz, está con dolores de parto, pero cuando nace el bebé, a todas las que hemos sido madres, se olvida todo lo que pasó por ver esa bendición. Y nos quedamos cortitos en comparación a cuando estemos allá en la presencia de nuestro Creador. Esa esperanza es la que nos está dando Isaías 54. Si hoy tú, que por primera vez estás escuchando la palabra de Dios, si por primera vez estás escuchando que Dios quiere lo mejor para ti, y tú dices en tu corazón: yo creo y quiero, ¿verdad? Entonces confiésalo con tus labios. Confiesa con tus labios que reconoces que Jehová, Dios de los ejércitos, es el creador de todas las cosas y que Él merece ser adorado, alabado, respetado, honrado y obedecido, amado con todo nuestro corazón, y que solamente puede ser eso posible, esa reconciliación a través de Jesucristo, el único medio que hay para llegar al Padre. No hay otro, es el único. Nadie llega al Padre a menos que sea llevado por Cristo Jesús, y nadie llega a Cristo Jesús a menos que el Padre lo atraiga. Si tú reconoces eso hoy en tu corazón, dile al Señor: yo creo en ti. Creo en ti y quiero ser de esa parte, de ese pueblo comprado por sangre para vida eterna, para estar en tu presencia cuando sea realmente posible. Esa es la garantía. Dice el Señor: cree en mí y cosas maravillosas tendrás. Un tesoro en los cielos que disfrutarás desde ahora, porque esa paz y ese gozo que el Señor da, nada ni nadie te lo puede dar. Así que si lo crees, di: Señor Jesús, te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador, y hoy yo en el Espíritu tengo convicción de que soy hijo de Dios, soy hija de Dios, perdonada y amada, restaurada para lo que está por venir.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios que nos permitió que esa garganta nos dejara dar el estudio, ¿verdad? Gracias a Dios que Él es muy bueno. Gracias a Dios que Él es muy bueno. Estaba así a punto de decir, no voy a poder. Pero miren, primero Dios y todo fluye bien. Así que gracias a Dios por este estudio, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque Él va abriendo nuestro entendimiento y hace que sepamos que hay promesas para nosotros, que no estamos solos, que esperemos en Dios y Él hará que todo se resuelva para bien, ¿verdad? Que todo se resuelva para bien. Que Jehová Dios les bendiga. Que Jehová Dios les mire con agrado, que bendiga su entrada, su salida, que los lleve por bien, que los libre de todo mal, de cualquier suceso imprevisto, que proteja su alma, ¿verdad? Y que proteja a todos los que ustedes aman. Que el Señor les muestre misericordia y que les dé paz, que les dé sabiduría y entendimiento para que puedan elegirlo a Él, aún haciendo cualquier cosa que se esté haciendo. Si lo hacemos como para el Señor, será hecho con excelencia y recibiremos un fruto excelente de lo que haya hecho nuestra mano. Que Jehová Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos mañana para continuar con nuestro estudio de Isaías capítulo 59 y ver qué es lo que nos va a decir el Señor. Ya casi terminamos Isaías, chicos. Cuarto libro que el Señor nos permite terminar. Amados míos, nos vemos mañana si Dios permite. Que Dios les guíe este día y que tengan paz. Bye bye.